Hola de nuevo, son las 3 de la tarde, así que empezamos aquí este Ágora Mediterránea Mujeres en Gastronomía. Bueno, vamos a esperar al doctor Clotet que se conecte y así ya nos ponemos con él. Vamos a ver, doctor. Bueno, perdonad el retraso. Que Instagram no es muy fuerte, pero vamos a los virus. Bueno, vamos a primero. Me gustaría, ante todo, darte las gracias, presentarte. Eres médico, infectólogo, aunque también eres internista, gastroenterólogo y especialista en enfermedades del hígado, ¿correcto? Bueno, esto cuando uno tiene años es muchas cosas, porque claro, es un largo recorrido. Pero básicamente soy un internista que devino especialista en enfermedades infecciosas, sobre todo centrado a principios de los años 80 en el SIDA. El SIDA parece una única enfermedad, pero son muchas enfermedades infecciosas juntas. Y a partir de ahí hemos ido creando una plataforma de investigación que nos permite en estos momentos estar trabajando en muchos otros virus, incluso también en el cáncer y vacunas terapéuticas contra el cáncer, porque todo tiene que ver bastante con el sistema inmunitario y cuando el COVID-19 aparece, disponemos de una plataforma de vacunas muy potente y nos unimos con un grupo del Supercomputador de Barcelona y con un grupo del Centro de Experimentación Animal de la Universidad Autónoma, el CRESA, y entre los tres creamos un consorcio que le da soporte a la farmacéutica Grifols, en parte, y que cuenta con una campaña crowdfunding que es el Yo Me Corono, que ha sido, yo creo, la más exitosa que se ha producido nunca en toda España y que ha permitido recaudar 2 millones y pico de euros. Indudablemente es mucho dinero. Un estudio de una vacuna en fase 1, pensad que cuesta 15 millones, con lo cual hemos empezado bien, pero hay que continuar. Pero sin duda lo que queremos es ir muy deprisa para conseguir una vacuna que sirva para todo tipo de coronavirus, la vacuna pan-coronavirus, que nos pueda proteger un poco de emergencias nuevas que haya dentro de esta familia de virus, ¿no? Sí, por eso te iba a decir, porque además dio la casualidad de que tú en el año 81 te doctoras en medicina y precisamente fue con una tesis sobre enfermedades autoinmunes, justo en el momento que empezó la gran enfermedad autoinmune que se ha convertido en el VIH. Sí, yo creo que quien hace medicina y conoce el sistema inmunitario queda enganchado por el mismo, porque es realmente la clave de toda nuestra salud, incluso del envejecimiento y de muchas complicaciones, tanto infecciosas como tumorales. Un sistema inmunitario potente te previene de muchas enfermedades. Un sistema inmunitario débil te favorece que tengas de nuevo cánceres e infecciones mucho más agresivas, etc. Entonces, yo hice mi tesis sobre el sistema inmunitario, sobre enfermedades autoinmunes. Tenía que ver el sistema inmunitario cuando aterriza el VIH con el impacto que tenía sobre el sistema inmunitario, pues claramente me dedico de pleno a él y a intentar aportar un granito de arena en la lucha contra el mismo. Doctor, ¿en qué momento estamos en la pandemia? Bien, estamos en un momento de expectancia de saber si el rebrote ocurrirá o no, si será importante o será discreto o no será. Esto hasta la semana que viene no tendremos claramente datos de que apunten a si este desconfinamiento que se va produciendo está repercutiendo en la transmisión del virus en personas que lo podían tener de una manera sintomática y que por lo tanto no eran conscientes y que al salir lo están distribuyendo, ¿no? Es evidente que hay en ciertos contextos sanitarios que el 50% de las infecciones vienen de personas que están asintomáticas y que en ese momento están eliminando con la saliva, al respirar, al toser, al estornudar, gotitas que contienen el virus en cantidades suficientes y que dependerá de la cantidad que inhales de esas gotitas que te infectes o no. En general es un virus muy, muy contagioso y
si te infectas con cantidades más elevadas es probable que exista más progresión y más clínica, y si hay menos cantidades que exista menos. Pero esto todavía lo estamos analizando y no queda del todo claro, pero es probable que sea así. La cuestión es que tú te puedes infectar de alguien que está a tu lado, que está hablando contigo, y por eso la distancia es muy importante, y por eso también el ambiente cerrado es algo que hay que evitar. Yo creo que de cara a la gastronomía y a los bares y a las terrazas siempre serán más seguras porque habrá más circulación de aire, más dificultad de entrar en contacto con una cantidad suficiente de virus que te infecte. En cambio, un lugar cerrado, en un reservado de un restaurante, yo creo que nos ocasionaría más problemas en este sentido. ¿Qué similitudes y qué diferencias veis los especialistas con epidemias o pandemias anteriores? Bueno, yo creo que de nuevo el coronavirus no lo podía decir más claro, lo podía decir más alto, y ahora lo ha dicho bastante alto, pero no más claro, porque apareció el 2002, el 2012 y ahora el 2019. Yo creo que el problema es que las zoonosis, que son estas enfermedades que vienen del mundo animal y pasan a los humanos, hay muchas, y hay ejemplos muy relativamente recientes: el ébola, el Zika, enfermedades más raras, chikungunya, etcétera, fiebres hemorrágicas, pero que de alguna manera nos dicen que hay que invertir en salud animal. El caso del SIDA, que de hecho salta de los chimpancés a los humanos en los años 20 del siglo pasado, y que es otra zoonosis. Entonces, si podemos trabajar en esta salud global que se llama One Health, que contiene los conceptos de salud humana, salud animal, salud ambiental, de la globalización y el calentamiento del planeta, todo junto, mezclado, da lo que se llama One Health. Y One Health es donde hay que invertir, porque si solo miramos salud humana, estamos olvidando algo importantísimo, que es de donde van a venir muchas enfermedades. Y esto se decía desde el mundo científico hace años, lo decía Bill Gates también hace años, y en cambio no se ha hecho mucho caso y no se ha dedicado toda la cantidad de recursos que debía dedicarse, porque siempre parece que no tiene interés. Y la amenaza nos vendrá siempre de estas enfermedades en los animales que están hacinados en granjas, no bien cuidados, y que pueden tener virus que se pasan de unos a otros y a los cuidadores, y de ahí saltan, etcétera. Yo creo que hay que invertir mucho en el One Health de aquí de ahora en el futuro. De todos modos, hablando de la zoonosis, es decir, existe una tradición, y yo, por ejemplo, que conozco China, existe una tradición de comer determinados animales que se comen desde épocas ancestrales. ¿Qué pasa para que un señor de Wuhan que come sopa de murciélago, además que forma parte, digamos, de su cultura, en un momento determinado ese murciélago cambie y le transmita una enfermedad como el COVID? Sí, lo único que pasa es lo que le ha ocurrido al virus dentro del murciélago. El virus ha mutado de tal manera que se vuelve más contagioso de sus precedentes e infecta fácilmente a la persona que está manipulando el animal una vez se ha sacrificado para comérselo y hacer sopa. En ese momento contacta con la sangre, contacta con el animal y con las secreciones, y a partir de ahí se puede infectar. Yo creo que, de nuevo, o sea, los virus tienen que siempre irse adaptando y van mutándose, y aparte de este virus se recombina entre distintos virus, se hacen uno nuevo, y uno solo también cambia, con lo cual enriquece la posibilidad esta de variabilidad que permite que por azar una de las variantes que se generan es realmente pues, el COVID-19, el SARS-CoV-2, o sea, el virus que tiene una infectividad elevadísima, cosa que no tenían los predecesores, y tiene además una mortalidad muy elevada porque ocasiona una inflamación a nivel pulmonar con una liberación importante de sustancias inflamatorias que acaban destruyendo el pulmón. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar para que tengamos una vacuna que prevenga
que las personas pues, que se expongan al virus no se infecten. Esto tardará, aunque hay modelos que están avanzados y se iniciarán estudios en septiembre-octubre. Generalmente lo más probable es que se necesiten otros modelos para prevenir mejor la infección. Incluso todavía se debate qué tipo de proteína, qué tipo de estructura tiene que tener la vacuna, porque podría ocurrir que incluso pudiera ser facilitadora en algunos momentos según la respuesta que generase la vacuna. Todo esto se irá elaborando poco a poco. Hay avances importantes, se han creado ratones transgénicos que tienen el receptor del AC2 para el virus para el COVID-19 y este virus podrá entonces estudiarse con mucha profundidad en este modelo animal que parece ser reproduce bastante bien lo que sucede en los humanos. Esto será un acelerador del conocimiento y sobre todo de cómo testar que estamos ensayando las vacunas idóneas para prevenir. Pero luego también hay que diseñar estrategias de tratamiento que puedas tratar todo el mundo que de inmediato se infecta y que pudieras asegurar que tratando 10 días o 7 días o 5 días, esas personas no progresan a la fase de peligro grave, que es la fase de neumonía y que va acompañada de una gran reacción inflamatoria, lo que se llama tormenta citoquinas, es igual, sustancias inflamatorias que se liberan, inflaman mucho y destruyen el pulmón y eso es lo que te acaba llevando a la UCI y te acaba matando. Recordemos que tiene una mortalidad muy elevada, 10 veces más que la gripe y que, por lo tanto, pues eso es lo que ha hecho que cunda el pánico. Porque si fuera muy contagiosa, pero supiéramos que con un tratamiento no pasa nada y no se progresa, seguramente se hubiera acabado todos los problemas que estamos teniendo en estos momentos de desconfinamiento y de cómo prevenir todas las posibles complicaciones de rebrotes, etcétera, porque no habría ningún problema importante para la salud de las personas que se contagiasen, ¿no? Entonces hay que enfocarse en tratamientos que permitan tratar de inmediato la infección y evitar la progresión. Idealmente también tratamientos que en personal sanitario y personal en riesgo que cuida a personas mayores en los asilos puedan estar protegidos tomando una pastillita cada día y que esto prevenga la infección. Esto es un símil, para esto es lo que se hace en el SIDA con el Truvada. Es una sustancia que si uno se toma un comprimido cada día de la misma, evita en el 90% la infección con el virus del SIDA. Con lo cual, si tuviéramos algo parecido en el COVID-19, sería perfecto porque estaríamos reduciendo en un 90% la mortalidad, perdón, la infectividad que está causando esta pandemia. Esto sería perfecto. Y hay que investigar. Se están ensayando fármacos, entre ellos la hidroxicloroquina. Parece que la hidroxicloroquina, en el contexto de las personas que la toman por otros motivos, como son enfermedades de autoinmunes, como el lupus y la artritis reumatoidea, tienen menor riesgo de infección por el coronavirus, pero hay que confirmarlo. Hay estudios en marcha en España y hay otros que ya hemos realizado y que estamos analizando y nos lo dirá. Pero es probable que si no es este, sea otro, que podamos encontrar alguna sustancia que realmente bloquee. Si no, también estamos desarrollando anticuerpos monoclonales, que son una especie de flechas de unas proteínas que van dirigidas contra el virus y lo bloquean, de tal manera que podría servir también para que personas que puedan estar en riesgo en momentos de gran brote de epidemia, dado que pueden tener una duración de 15 días o un mes, pues con un inyectable cada 15 días o un mes pudieran estar protegidas durante un tiempo determinado. O que también sirvieran para tratar de inmediato la infección. Y una pregunta, realmente, ¿cree que estamos profundamente desinformados por todo este exceso de información y sobre todo por el uso muchas veces perverso que se está haciendo de la información, sobre todo a través de las redes sociales? Sí, yo creo que es algo es difícil de contrarrestar porque las redes tienen muchas ventajas, pero también tienen los inconvenientes de que cualquiera puede mandar un mensaje que más o menos parezca creíble y entonces rápidamente tiene una cohorte de personas que lo van a seguir y creer y se van a fundamentalizar en el mismo y no tiene ninguna base científica.
Entonces, pero por otro lado, bueno, pues también en estos momentos yo creo que a nivel científico estamos compartiendo muchísimo toda la información que estamos generando. Nosotros desde el consorcio este que hemos creado estamos colgando toda la información que cada día y cada semana se produce de actividad, por ejemplo, in vitro frente al virus que circula por España, ver los fármacos que están actuando, que están disponibles para que todo el mundo tenga conocimiento de ello. También estamos estudiando y valorando cuáles de estas personas que han pasado la enfermedad van a estar realmente muy protegidas. Hay que ver si todas están igualmente protegidas o no, y eso se sabrá con la presencia de anticuerpos neutralizantes. Es probable que los títulos muy altos de inmunoglobulinas IgG se correlacionan con protección, pero esto hay que corroborarlo en el laboratorio, en los cultivos, con el virus y midiendo los anticuerpos neutralizantes directamente. Pero también hemos colgado técnicas como todos los centros podrían elaborar métodos ELISA in-house muy económicos para poder en investigación trabajar y también aportar conocimiento en este campo. Y creo que entre todos quizás estamos de alguna manera dinamizando mucho esta progresión hacia una solución en un relativo corto espacio de tiempo, ¿no? Volviendo un poco al tema este más social que estamos hablando y todos estos discursos grandilocuentes de los políticos con todas estas alabanzas hacia el comportamiento de la sociedad. No oigo. ¿Perdón? Perdón, no he oído la pregunta. Que digo que si no cree que más allá de los discursos de los políticos y todas estas alabanzas al comportamiento de la sociedad con el COVID, este COVID ha puesto en relieve el profundo egoísmo sanitario de Occidente. Y le voy a poner un ejemplo. En 2018 hubo 10 millones de casos de tuberculosis, con 1,8 millones de niños infectados de tuberculosis. Usted, evidentemente, nadie mejor que usted sabe que es la principal causa de mortalidad en pacientes con VIH. Y, sin embargo, no hemos tenido toda esta ola de solidaridad que estamos teniendo ahora. Sergi, yo tengo no sé si solo yo te pierdo las preguntas, pero intuyo, ¿me oyes bien ahora? Sí, ¿Me oyes? Yo te oigo. Sí, si me oyes bien. Vamos a ver, Ahora interpreto sí. por los trocitos que he oído de que me estás hablando de que estamos hablando mucho del coronavirus, pero que hay mucha tuberculosis y muchos niños infectados y muchas personas que tienen tuberculosis multiresistente y morirán, que el SIDA sigue matando 800.000 personas cada año en el mundo y que hay muchas epidemias que se siguen generando y están ocurriendo y que no tienen el impacto mediático ni la movida general que ha ocurrido ahora. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que, por desgracia, solo cuenta no lo que afecta a la salud, sino lo que afecta a la economía, a los bolsillos, ¿no? Y indudablemente el SIDA en África está acantonado en un continente muy pobre y que, por desgracia, no representa ser de interés para el mundo teóricamente civilizado y avanzado. Y el SIDA lo mismo. La mayoría de los casos de infecciones y de muertes de SIDA son en el África subsahariana. El 40% de personas que tendrían que tomar tratamiento para el SIDA no lo toman en el África subsahariana y por lo tanto fallecen muchísimas personas, pero tampoco importa mucho porque se está circunscribiendo en unas áreas determinadas que no afectan la economía del mundo blanco. Entonces, cuando hemos visto que esto peligraba, que existía un gran problema que repercutía sobre la economía global mundial, entonces ahí todas las alarmas se han disparado y todo el mundo ha empezado a pensar cómo se tenía que hacer frente a la misma. Y sinceramente se podía haber hecho muchísimo mejor. No es ahora el momento de criticar porque es muy fácil hacerlo y muy difícil cuando tienes el problema delante saberlo hacer, pero sí que nos podíamos haber adelantado todos juntos un poco en temer un poco la magnitud de la tragedia que nos llega y poder pues hacer un confinamiento anterior que hubiera contenido mejor y que hubiera ayudado ahora a un desconfinamiento quizás más seguro. Ojalá me equivoque, ojalá que climatológicamente y quizás
el mismo virus, pues que hay de todo. Hay grupos que dicen que el virus puede evolucionar a formas menos, al contrario, que piensan que puede ser más contagioso. Todo esto lo estamos valorando, pero yo creo que quizás si conseguimos además que los medicamentos que estamos utilizando se puedan trasladar a fases iniciales y podamos estar de alguna manera evitando esta progresión hacia enfermedad evolucionada que requiere ir a la UCI y que se asocia a una elevada tasa de mortalidad, entonces tendremos quizás ya una solución y podemos tener un desconfinamiento mucho más tranquilo. De nuevo, se ha hecho como se ha hecho, ahora no sirve de nada mirar atrás, no cuenta para nada, y espero que la experiencia no sea aquello que siempre me gusta decir, que es lo que te permite reconocer de nuevo que te acabas de equivocar. De inmediato lo reconoces, pero te equivocas. La experiencia te ayuda poco a cambiar dinámicas, pero espero que sí que esta experiencia con la crisis mundial económica tenga una parte positiva que la tiene que tener. Cómo enfocar la salud, como decía antes, de forma global, cómo reconocer a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, cómo tratarlos correctamente, cómo ofrecerles asilos y lugares donde puedan estar cuidados y tener una digna vida, lo que les quede de vida. Y, por otro lado, cómo pues, no recortar una sanidad de lujo asiático como teníamos en España y dotarla plenamente para que esté preparada y no tengamos que construir. Rematar esta entrevista. Hola. Ahora muy bien. Hola. Ahora perfecto. Venga. Ahora perfecto. Perdonad, es que he cambiado de escenario. Perdonad. Que no había cobertura. Bueno, ahora te vemos perfectamente y bueno, estamos acabando un poco la entrevista. Sé que tienes un montón de cosas que hacer. No, pero estoy encantado de estar contigo, Sergi. Yo te Sabes quería... que te admiro. Hemos coincidido en alguna cosa de fundraising y tú siempre fuiste muy solidario. Yo te lo agradezco y te admiro. Pues la verdad es que todo lo que podamos hacer... Pero yo te quería preguntar ya a nivel más personal. Ayer mi mujer es enfermera, trabaja en una UCI en Santiago de Chile. Y tienen, pues te puedes imaginar, tienen un montón de pacientes COVID. Y me explicaba que ella, que además sacó una buena nota, es decir, es vocacional y realmente sacó una muy, muy buena nota, me explicaba, muy cansada, estaba agotada, me explicaba que ella, cuando estudiaba la teoría de eso y jamás pudo imaginar que se encontraría en esta situación. O sea, era algo como que era de la teoría. O sea, la teoría decía... Y ahora de golpe se dan cuenta que... ¿A ti como médico te pasa lo mismo? ¿Son cosas que tú estudiaste y que de golpe ves que es verdad? Bueno, sí. Esto es lo del símil así un poco bélico, ¿no? Que la teoría de la guerra está muy bien, pero cuando estás en la trinchera disparando es muy distinto, ¿no? Allí es otra cosa, otra historia. Con lo cual, cuando tienes delante los pacientes que se están ahogando, muriendo y que a lo mejor no hay ni tratamiento para todos y tienes que decidir pues, qué puedes hacer con ellos y casi no puedes hacer nada, a mí me recuerda a las etapas iniciales del SIDA en la que las personas que llegaban con múltiples enfermedades infecciosas a la vez porque tenían SIDA no podíamos hacer nada y solo podías acompañar y ayudar a bien morir, que es muy importante también. Pero afortunadamente, como digo, se ha aprendido mucho en estos 2 meses de historia de esta enfermedad, al menos en este país, y esto permite tener claros qué tipos de tratamientos se tienen que hacer y cómo hay que adelantar el inicio de los mismos y no esperar fases muy evolucionadas. Hasta ahora siempre se especulaba en que, bueno, iba alguien a urgencias, váyase usted a casa y vuelva si se ahoga o está peor. Ahora ya con unos análisis determinados en sangre sabemos cómo controlar mejor esta posible progresión en etapas iniciales, sabemos cómo prevenir las complicaciones tromboembólicas que se producen y todo esto ayuda, redunda en una menor mortalidad y por lo tanto pues creo que estamos reduciendo significativamente el número de muertos y hoy por hoy es lo que vemos en las estadísticas diarias que nos presentan. Espero que si hay rebrote, pues se colapsará de nuevo el hospital o no, pero sí que sabemos seguir haciendo frente a la progresión de la enfermedad de una manera más eficiente que era al principio, como todo.
Imagino que tu mujer en Chile, pues espero que tengan todos los tratamientos necesarios y que puedan ofrecérselos a todos los pacientes para poder frenar la progresión, porque es factible siempre y cuando se haga en etapas muy iniciales. ¿Cree que este carácter de global que nos da, sobre todo la comunicación, cree que, en cierto modo, esta va a ser la primera enfermedad infecciosa no estigmatizadora del individuo? Es decir, el hecho de ser tan transversal, de que lo mismo afecta al empresario, que al actor, que al trabajador, que al sanitario, lo que nos lleva es a primera enfermedad no estigmatizadora, es decir, no eres un tuberculoso, no eres un sidoso. Sí, no, sin duda, el hecho de que sea fácilmente contagiable hace que, hace que muchas personas que tienden a estigmatizar como prevención, como protección. O sea, es muy fácil que tú digas, yo como que no soy drogadicto y no tengo sexo con hombres, no me voy a infectar del SIDA porque solo afecta a esas personas. Claro, primero es desconocimiento porque el SIDA afecta predominantemente en todo el mundo a transmisión heterosexual y no a otro tipo predominante, y por lo tanto pues no deberíamos estigmatizar a nadie, pero eso no es lo que ha sucedido con el SIDA. Sucede lo mismo con la tuberculosis, es cuestión de cosas, de enfermedades de gente pobre, marginal, en África, etc. Entonces, esto no lo han podido aplicar. Los que lo hubieran hecho no lo han podido aplicar porque han sido los primeros que se han infectado y se han contagiado, creyendo que ellos iban a estar hiperinmunes porque pertenecían a una élite o a un tipo de sociedad que no se infecta. Aquí no ha respetado a nadie, ni primeros ministros de ciertos países que negaban que esto se tenía que tomar en serio, han sido los primeros que han acabado en la UCI, y luego yo creo que esto es un ejemplo importante, primero de humildad y de saber enfrentarse a la gravedad de la pandemia, pero sobre todo yo lo que me gustaría es que hubiera la flexibilidad de que hay que tratar las personas que están muy evolucionadas, pero hay que invertir mucho dinero en las etapas iniciales y en diseñar estrategias que nos aseguren que 10 días de tratamiento, cuando hay los primeros síntomas de infección, sin nada más, van a evitar la progresión. Y esto es posible y hay que ir ahí, hay que abocar muchos esfuerzos para poder conseguir esto, porque esto va a ser el game changer. O sea, lo que va a cambiar esta dinámica de miedo es que tú te aseguren que no te va a pasar nada. Y hay que invertir dinero, recursos, ensayos clínicos, diálogo con las industrias farmacéuticas, celeridad, y siempre hay, de todas maneras, egos por el medio, intereses económicos y problemas que frenan un poco la accesibilidad a estas nuevas estrategias. ¿No le da miedo que una situación prolongada, es decir, si partimos de la base de que la única solución, la mejor solución que tenemos hasta ahora ha sido el confinamiento, ¿no le da miedo que el confinamiento, que el populismo aplicado al confinamiento pueda llevar a un aumento de la pobreza estructural, a su vez desencadene en un poco temas de orden público, temas de, no sé... No sé, yo creo que el confinamiento es algo que no se puede abusar de él. O sea, hay que aplicarlo intensamente. Se ha hecho, de nuevo, creo que tarde, pero cuando se ha hecho bastante bien. Se tendría que haber prolongado un poco más, pero da igual. Pero no se puede estar aplicando confinamientos non-stop, porque no es aceptable. O sea, las personas psicológicamente encerradas en un piso durante 2 meses sufren y tienen trastornos, y eso causará también dinámicas alteradas en la sociedad, y no podemos abusar de esto. Por lo tanto, hay que invertir mucho en asegurar que esta enfermedad, aunque seguirá siendo contagiosa, no va a ser mortal. Si reducimos la mortalidad, la equiparamos a la de la gripe, que cada año mata a personas en España, pero nadie colapsa la economía por el virus influenza, pues entonces tenemos ya un punto de inflexión en toda esta pandemia, porque estaremos dando seguridad a la ciudadanía y podrá haber una normalización mejor de la vida cotidiana.
Y ya para acabar, me gustaría, por ejemplo, visto lo sucedido en Seúl hace 2 fines de semana, el fin de semana pasado, que realmente un solo asintomático salió, fue a 5 locales y a partir de ahí, no sé si son 5.000 o no sé cuánta gente están buscando por todo Seúl que puede haber estado en contacto con este personaje. A mí me gustaría, dentro de lo que es el mundo de la hostelería, la gastronomía, que es al final a lo que nos dedicamos, ¿qué nos aconseja? ¿Qué consejos nos da? Bueno, yo creo que el riesgo de que existan asintomáticos que involuntariamente se movilicen mucho y vayan diseminando la infección es alto, y que indudablemente hasta que no dispongamos de unos test muy rápidos que permitan incluso a una misma persona, sea mirándose la saliva o como sea, saber si estás o no estás infectado y poder llegar a este grado de control, que yo sé que se están invirtiendo muchos recursos en esta posibilidad de test rápidos, incluso individuales, pero hasta que no lleguen, es indudable que contra más personas se puedan testar, más sabremos las que pueden estar infectadas, pero hay que testar lo que hasta ahora se llama PCR y que es directamente visualizar el virus, porque que te miren si tú tienes anticuerpos en tu sangre solo dice que la has pasado y no del todo si estás prevenido o no para nuevas infecciones, aunque es probable. Pero claro, lo que sí que hay que hacer es saber si tú eres un portador asintomático. La única manera que hay es también una serie de encuestas, de preguntas, que tú vas cada día valorando, una serie de síntomas que si te aparecen de inmediato, pues tienes que tú mismo ir a un centro sanitario y pensar que lo puedes tener. Pero eso ya no incluye la etapa previa asintomática en la que tú estabas diseminando la infección. Entonces, yo creo que para restaurantes, de nuevo, lo que más puede ayudar es el ambiente. O sea, a mí las terrazas no me dan miedo, lo he dicho antes. O sea, una terraza en la que no esté crowded, no esté llena de gente y uno al lado de otro, pues, y haya espacio y circule el aire. A ver, claro que si tienes a alguien y el viento viene hacia tu lado y tienes a un señor que está tosiendo y estornudando a 2 mesas, pues te puede llegar. Pero te llegará mucho más diluido en el ambiente que no si estás en un restaurante cerrado, en una sala determinada, reservado, y allá al lado pues tienes a alguien que está tosiendo. Yo creo que si entendemos que lo del espacio es importante, la ventilación también, las terrazas y luego la utilización de mascarillas es importante, y geles hidroalcohólicos continuos para que todo el mundo pues, se pueda desinfectar las manos, porque hay experimentos que se han hecho en Japón, que han circulado por las redes muy interesantes, que ponen a alguien con una tinta invisible que se ve con luz ultravioleta y rápidamente, por más que se laven las manos tal, ve que esa persona que teóricamente parecía que tenía el virus, que obviamente no, es ficticio, pero que tiene una tinta, que ha ido tocando, los demás se han tocado la cara y se han contaminado todos en media hora, todos infectados. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, quizás hay que introducir esta cultura de la higiene de las manos y del distanciamiento y de la máscara y de la mascarilla en nuestra sociedad, que no la teníamos, y sí que la tenían en cambio en Asia y en Japón, pues Japón, China, países que tienen la tradición de siempre utilizar las mascarillas en casos de influenza, de la gripe normal. Entonces, yo creo que ahora nosotros quizás la tenemos que incorporar y sentirnos cómodos y pensar que un poco, si todos hacemos un esfuerzo y un granito de arena, vamos a conseguir que socialmente como país vayamos saliendo adelante antes, porque es que si no, es mal, o sea, es malo para toda la sociedad de este país que individualmente no seamos solidarios y conscientes de que nuestro pequeño papel es importantísimo. Última pregunta. ¿Se atreve a darnos un top 3 de las mayores tonterías o fake news que ha leído estos meses? Bueno, para mí, desde que la nicotina previene o va bien, a que
a que es un virus fruto del laboratorio y la manipulación genética, y a que también los aerosoles, esos de calientes para las vaporizaciones calientes, ayudaban a eliminar el virus, porque como el virus a una temperatura elevada muere, pues que si tú estabas haciendo ya inhalaciones en la olla hirviendo ahí, echando un poco de eucaliptus, tapado con una toalla y inhalando ese vapor, pues ibas a eliminar los virus cada día, ¿no? Yo creo que estas algunas son simpáticas y otras son patéticas, pero bueno. A colación de esto que acaba de decir, eso ya me interesa, eso ya se lo pregunto yo como chef. El tema de los alimentos crudos o cocinados, ¿cómo lo enfocamos? Hombre, yo creo que cocinados no tienen riesgo porque el calor elimina el virus, y crudos, siempre y cuando se hayan puesto en agua que puede contener lejía o sustancias que inactiven el virus en una concentración que obviamente no altere la calidad del alimento, estaremos teniendo acceso a una comida segura. Claro, si uno quiere más seguro de todo, pues todo muy bien hecho y a la plancha, y seguro que ahí no queda nada. No sé cómo lo haremos con la lechuga, pero bueno, utilizaremos lo de la lejía. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. A ti, Sergi, a ti. Y recordar que todo el mundo se tiene que coronar, que no se olvide. Exacto. Que se coronen. Todos nos coronamos. Muchísimas gracias, doctor. Hasta pronto. Muchas gracias, mucha suerte. Chao, hasta pronto.